Como les decía, vayamos a Lucas capítulo 16 y meditemos en la parábola del mayordomo infiel, dice la Biblia. Y leamos lo que dice la Escritura, Lucas capítulo 16, versículo 1 hasta el 15. Entonces dice la Escritura: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrá más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debe a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de luz. Y yo digo: gana amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten os reciban la morada eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel, y en lo que muy poco es injusto, también en lo más injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Amén. Como les digo, hermanos, la idea es meditar sobre la mayordomía. Tal vez usted ha escuchado, tal vez no ha escuchado, tal vez usted ha aprendido o no ha aprendido, pero el deseo de Dios es que nosotros aprendamos sobre este tema de la mayordomía. Como yo sé que, hermanos, ustedes ahora van a tener lucha contra el sueño, la pereza, sus pensamientos que van a empezar a volar, y el pensamiento de que esta tarde dónde va a almorzar o para dónde se va. Entonces es necesario orar, hermanos. Así que le invito a que cierre sus ojos y le pida al Señor que le ayude para que usted pueda concentrarse, para que este tiempo de meditación de la Escritura, de exposición del mensaje, usted pueda escucharlo con sus 5 sentidos y pueda estar aquí y recibiendo el mensaje de salvación. Padre, en tus manos está tu iglesia, una iglesia que lavó Cristo con su sangre, que ha sido traída, ha sido enviada para entrenarse, para aprender, para edificarse, para hacer la buena obra, Señor. Ahora vamos a hablar sobre este tema de la mayordomía. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento, que nos ayude, Señor, porque muchas de nosotros estamos haciendo una mayordomía errónea, malo, una mayordomía como este hombre infiel, y que utiliza muchas veces los recursos simplemente para estatus y para solamente su vida personal o familiar. Señor, permita que entendamos, que comprendamos y que podamos, Señor, ser fieles y constantes y ser buenos mayordomos. Señor, te lo pedimos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Cuando hablamos de la mayordomía, hermanos, podemos decir que la mayordomía es bíblica o cristiana. Así que la mayordomía es el reconocimiento de que todo es ¿de quién? De Dios, ¿no es cierto?
de que Él ha puesto en nosotros, en nuestras manos, muchas cosas. Así que para estudiar y meditar y poder aprender sobre la mayordomía, tenemos que meditar en tres aspectos básicos en este sentido. El primero es que la mayordomía es una enseñanza bíblica, hermanos. Como iglesia que somos bíblicas o cristianas o escriturales, tenemos que mirar y estudiar en la escritura lo que habla de la mayordomía. Nosotros no podemos escuchar gente en otro lado, o no podemos tomar un libro de historia o de economía para decir sobre la mayordomía esto, sino que tenemos que utilizar la escritura. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar la escritura y textos de la escritura para mostrar de que la mayordomía es bíblica y que por lo tanto debemos de ponerla en práctica. Lo segundo es que debemos de mirar y preguntarnos de qué somos mayordomos, ¿no es cierto? ¿De qué seremos mayordomos? Y lo tercero es que debemos de practicar esa mayordomía. Es que así, cuando veamos que la Biblia habla de la mayordomía y veamos de qué somos mayordomos, entonces la idea es que la pongamos en práctica en la vida diaria y también en la iglesia, hermanos. Esa es la intención que tengo. Ese es mi objetivo, hermanos. Que usted aprenda, hermanos, y que pueda meditar en esa palabra del Señor. Así que lo que primero, hermanos, y tal vez hoy no vamos a ver, lo que vamos a ver hoy, dentro de 8 días veremos la otra parte, es que la mayordomía cristiana es una enseñanza bíblica, hermanos. ¿Sí? Es una enseñanza bíblica. Es una enseñanza sacada de la Biblia. Es una enseñanza que está dentro de los pasajes de la Escritura, hermanos. No es un invento. Muy bien. Como siempre a mí me gusta, hermanos, definir las palabras de un tiempo acá, hermanos, porque hay veces utilizamos términos y no sabemos. Si yo le preguntara a usted qué es mayordomía, muchos de ustedes no me van a dar unas respuestas adecuadas. Para eso yo siempre tomo 2 fuentes. La primera es el diccionario enciclopédico de la lengua española, hermanos. Esa es una de las fuentes. Y la segunda, hermanos, es lo que dice la teología o doctrina o diccionarios ilustrados bíblicos, para comparar y para que usted vea. Entonces, me tomé el trabajo de buscar y consultar el diccionario enciclopédico, hermano, de la lengua española, y ellos me dicen, o dice allí, que la mayordomía viene de mayordomo. ¿Y sabe cómo lo define? Como criado principal de una casa o hacienda. Eso es lo que define. Criado principal de una casa o hacienda. Pero cuando voy entonces a buscar en la parte bíblica doctrinal, hermanos, encuentro que la mayordomía bíblica o cristiana, entonces podemos ver que es el reconocimiento de que Dios es dueño de todo. Reconocimiento de que todo es de Dios. Y que por lo tanto Él ha puesto en nuestras manos lo que Él nos da. Porque cuando nacemos usted no trae una chequera, hermanos. Usted no trae ningún documento que lo acredite como dueño de casas, carros, aviones o lo que sea. Usted viene a este mundo desnudo, como venimos todos. Entonces quiere decir que a través del tiempo Dios nos va dando cosas, ¿sí? Nos va dando recursos, situaciones, títulos, renombre, bueno, diferentes cosas. Es reconocer de que somos responsables de cuidar eso que Dios nos da, hermanos. Porque muchas veces dice, yo hago con mi vida lo que quiera, pero no entiende que fue la vida que Dios le dio y que entonces hay que cuidarla. Y otra cosa que encontré allí es que somos responsables
Pero también, hermanos, debemos devolverle a Dios. Debemos hacer esa reciprocidad, devolverle a Dios en adoración y servicio. En otras palabras, Dios no puede dar recursos, Dios no puede dar estudio, títulos, nos puede hacer crecer espiritualmente, pero no es para nosotros realmente, no debemos tomarlo, sino que Él nos lo da para que eso sirva para la adoración y la alabanza a Dios, pero también para que le sirvamos a Él como instrumento de Dios. Hay gente, hermano, que estudia en un seminario y termina, hermano, viniendo a la iglesia y sentado en una banca. Todo lo que aprendió lo bota, hermano, no lo pone en práctica. Necesitamos personas que hagan tal cosa, hermanos, y hay gente con recursos, hay gente con capacidades, hay gente que Dios le ha dado más que otros, hermanos, pero prefieren sentarse en la banca, prefieren quedarse ahí, prefieren agachar la cabeza cuando se les pide que hagan algo. Y entonces sacamos disculpas y no entendemos que todo es que Dios, ¿qué? Nos lo ha dado, hermanos, ¿cierto? Todo. Ahora, miremos que el principio de la mayordomía significa que cuanto soy, o sea, como persona, como título, como muchas cosas tenemos, que cuanto tengo, hermanos, hoy tengo, y lo que voy a tener, todo es por Dios. ¿Y es para quién? Para Dios. Quiere decir que todo lo que Dios le ha dado a usted en el pasado, todo lo que Dios le está dando en el presente y todo lo que Dios le va a dar en el futuro, todo es para Dios, para la gloria de Dios. Eso tenemos que entender, ¿no es cierto? Bien, como mi intención, hermanos, es estudiar el pasaje, volvamos a Lucas, hermanos, y miremos, pero vamos a utilizar solo dos versículos, versículo 1 y versículo 2, para mostrarle tres partes relacionadas a que la mayordomía cristiana es una enseñanza bíblica, hermanos. Dice el versículo 1, dijo también a sus discípulos, y cuenta una historia. Recuerde que a Jesús le gustaba contar historias, hermanos. ¿Eran verdaderas? Sí. ¿Que él había visto? Sí, hermano. No era inventado. Algunos dirán, es que Jesús sí inventaba cosas. No. Recuerde que la parábola es que él tomaba de los hechos reales para mostrar una verdad espiritual. Pero la parábola es verdad, no es inventada, hermanos. Entonces, dijo a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo. ¿Quién será el hombre rico, hermanos, en la historia? ¿Quién será? ¿Quién es el dueño de todo, hermanos? Dios. Entonces, en la historia, el hombre rico está simbolizando a Dios, a Jesús. Y que dice que tenía un mayordomo, o sea, un criado, un servidor, alguien que le había dado ciertas cosas, ¿no es cierto?, a su cargo, pero que éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces, en este pasaje o en estos dos textos veo tres cosas. Lo primero es que Dios es dueño de ¿qué, hermanos? ¿De qué es Dios? ¿Dueño de qué, hermanos? ¿Y por qué decimos mi casa? ¿Y por qué decimos mi carro? Y yo hago con mis cosas lo que quiero, y con mi vida lo que yo quiera. Entonces tenemos que recalcar y aprender que Dios es dueño de todo. Ahora, ¿dónde dice eso, hermano? Facilito. Abra la Biblia en el Salmo capítulo 24, hermanos, para que usted lo lleve, o si quiere, o ahí queda grabado en la página de internet, hermanos, ahí queda. Dice el versículo 24, capítulo 24, versículo 1. ¿Sí está ahí? Eso, hermano, gracias.
Mire y leamos. Es bueno que usted lee entre líneas, que utilice las comas, los puntos, todo, hermanos. Y mire lo que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Note allí, hermanos, note que el texto, hermanos, está diciendo que hay una propiedad y que el propietario, el dueño de todo es ¿quién? Jehová Dios. ¿Sí? Está asentando eso. De Jehová es, cuando dice Jehová es que él tiene esa cualidad y tiene ese título de propiedad. Ahora note que interesante que dice, primero es de Jehová es ¿qué? ¿Qué es de Jehová? La tierra. Entonces usted dice, Dios es dueño de la tierra, pero la casa que está sobre encima de esa tierra es mía. ¿Se da cuenta? El Estado colombiano dice que cuando se encuentre petróleo en una propiedad que sea suya, ¿el petróleo de quién es? ¿Usted sabe quién es el petróleo? De la nación. Y él lo que hace es que le paga un arriendo para poner las torres. Quiere decir que realmente lo dueño o lo que somos dueños es de lo que levantamos, no de la tierra. Entonces usted dirá, bueno, Dios es dueño de la tierra, pero yo soy dueño de la casa de 5 pisos, ¿no es cierto? Bueno, Señor, usted coja la tierra, yo cojo la casa. Pero sigue diciendo y dice, espere. No, pero ¿por qué? Porque dice la tierra y su plenitud, pero luego dice el mundo. Y cuando dice el mundo, está incluyendo ¿qué? ¿Qué está incluyendo, hermanos? También la casa. Entonces Dios no solamente es dueño de la tierra, sino también del edificio. Es dueño de las montañas, los ríos, los valles y todo. Bueno, Señor, usted es dueño de la tierra, cójala. Dueño de la casa de 5 pisos, cójala. Bueno, pero yo soy dueño de mi vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y sigue diciendo el salmista, y los que en él, eso es lo grave. Que no solamente me dice la escritura que es dueño de la tierra, que es dueño de los edificios, árboles, todo lo que hay, y que también es dueño de ¿quién? De nosotros. Todo. O sea que usted vive en una tierra donde el dueño ¿quién es? Dios. En la casa donde usted vive, el dueño es Dios. Que lo que usted posee, el dueño es ¿quién? Dios. Y que usted también, su dueño es Dios. Eso es lo que dice el salmista. ¿Qué podemos hacer? No, pero es que el hombre habla, no hay que. Entonces, vayamos a Ageo, hermanos. Vayamos a ese libro pequeño, ese profeta llamado Ageo, hermanos. ¿Sí? Y miremos lo que dice Ageo, hermanos, capítulo 2, versículo 8. Sí, ustedes saben dónde queda Ageo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿En el nuevo o en el antiguo, hermanos? ¿En el antiguo? Bueno, hermano, gracias. Capítulo 2, versículo 8. Y el profeta Ageo dice algo fundamental también, para recalcar y reformar de que la tierra, de que el mundo en totalidad y que los seres humanos que hay en la tierra son de Dios. Ageo capítulo 2, versículo, hermanos, versículo 8. Y dice así: mía es la plata y mío es el oro. Dice ¿quién? Jehová. Porque sí, es dueño de la tierra. ¿Dueño de qué? Tal vez los árboles, de la casa de 5 pisos. Tal vez dueño, pero entonces mía es la plata. O sea, la plata que yo he amontonado y que tengo debajo del colchón allá, hermano, amontonada. Y el oro que tal vez he metido allá en los bancos y todas esas cosas, es mío. Y entonces Ageo dice, espere. ¿Por qué? Dice, enfáticamente dice, mía. Mía es la plata y mío es el oro. Dice Jehová. ¿Qué nos queda por fuera, hermano? Entonces, ¿qué será de nosotros?
¿cierto? Esta plata que tengo en el bolsillo es mía y resulta que es del Señor. Estas cadenas de oro, anillo es mío y resulta que Dios nos la dio, hermano. ¿No es cierto? Es increíble cómo la Biblia nos muestra. Ahora vayamos a otro pasaje, porque ustedes dirán, bueno, hermano, otro pasaje. Pues vayamos a Ezequiel, hermanos. Vamos a ver qué nos dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículo 4. ¿No es cierto? Mostrando que Dios es el dueño de todo, para que le quede a usted bien claro. Capítulo 18, versículo 4. Dice Ezequiel profetizando o afirmando, diciendo: he aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿qué está diciendo? Que usted decía, bueno, el Señor coja la tierra, coja los edificios, bueno, todo lo exterior. Usted dice que es dueño de la plata, tome la plata, tome ¿qué? El oro, tome todas las cosas, pero mi espíritu y mi alma es mía. Y entonces Ezequiel dice, espere, porque su alma también es de quién. Entonces, ¿qué será de nosotros, hermanos? ¿Qué es mío? ¿Qué es suyo? ¿Qué es? No tenemos nada, hermano. Dice, son mías, reclama su propiedad. Es mía la alma de la vida del Padre y del Hijo. ¿Qué es lo que hay en este mundo? Pues habemos solo padre e hijos, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que habemos en la tierra. Padres que tuvieron hijos, hijos que tuvieron otros hijos. Entonces, sobre la tierra, entonces está hablando de que todo en su totalidad, hermanos, y aún el espíritu. Porque recuerde que el espíritu lo colocó ¿quién? Dios. Cuando hizo a Adán, entonces lo formó un muñequito en la tierra. Y Adán se paró, hermanos. El prototipo de Adán, hermano, quedó bien hechecito allí en tierra. ¿Pero se paró? No. Entonces dice la Biblia que Dios vino y le dio aliento ¿de qué? De vida soplando en su nariz. Quiere decir que aún la vida que tenemos nosotros es de Dios. Por eso Dios ha decretado que usted nazca aquí y ha decretado que muera en este lugar. ¿Usted sabía eso, hermanos? Y así se haga operaciones. Así tome ustedes muchas cosas. Hay gente que, hermano, todo lo que sale, hermano, para no morir, entonces se lo comen, se lo toman, se lo aplican. Viven tranquilos, viven esto, viven aquello, pensando que van a poder añadir un día, o así sea una hora, o sea un minuto de su vida. Pero ya está decretado el día, la hora, el lugar y el tiempo. Porque todo es ¿de quién? De Dios. Así que lo que primero usted tiene que entender, hermanos, como dice aquí, dijo el hombre rico es Dios, porque el único que posee y dueño de todas las cosas es Dios. ¿Buena o mala noticia? ¿Usted qué dice? ¿Será buena, hermanos, o malas? Bueno, para algunos mala, para mí buena. Porque yo tengo un Padre no cualquiera, hermanos. No solamente me da una salvación, sino por eso es que dice todo y yo te daré. ¿Sí ven? Necesita dinero, yo le daré. Necesita paz, yo le daré. Necesita una casa, tome, yo la doy. ¿Se la puede dar el Señor o no? ¿No es cierto que casi todo, hermano, de alguna forma el Señor lo ha obrado, hermanos? Ha dado el recurso, bueno, la forma, la manera, hermano. Yo creo que si nos ponemos a mirar testimonio, vamos a tener muchos donde mucha gente va a decir, hermano, yo no tenía ni trabajo, hermano. Pero de alguna forma trabajé, monté en la monedita y esto, y una persona me vendió la casa barata, hermano. Me la casi regaló. Y uno dice, ve, ¿y quién es? Pues es Dios, hermano, ¿sí o no? Es la gloria y la misericordia de nuestro Dios.
Así que la Escritura nos aclara que Dios es dueño del mundo, es dueño del oro y la plata y dueño de nosotros. Eso es lo que tiene que partir usted, hermano, y partir en la parte espiritual, hermanos, que todo pertenece ¿a quién? A Dios. No nos pertenece, Dios nos lo ha dado, hermanos. Bien. Entonces, como ya definimos y ya hay claro, yo creo que no necesita más texto. Pero si usted quiere más texto, le puedo dictar una cantidad donde muestran de que siempre Él está diciendo mía, mía, mía y mía. Y nos muestra claramente todo. Simplemente le mostré 3 para que usted vea que los 3 aspectos de nuestra vida normal y diaria siempre está hablando de que Dios es dueño. Esa es la intención. Bien. Ahora meditemos en lo segundo, hermanos. Entonces, si Dios es el dueño, en el caso de Lucas capítulo 16, dice que Él es el hombre rico, entonces nosotros ¿qué seremos? ¿Qué seremos, hermanos? En la historia, ¿no es cierto? ¿Qué dice la historia? Había un hombre rico que tenía un ¿qué? Mayordomo. Entonces, podemos decir que lo segundo es que nosotros somos ¿qué, hermanos? ¿Qué es usted? Mayordomo. Porque la tierra y su plenitud, la vida de cada ser humano es de Dios. Entonces quiere decir que nosotros Dios nos la ha dado y nosotros somos mayordomos. ¿No es cierto? ¿Y qué dijimos que era un mayordomo, hermanos? El mayordomo significa que Dios dio al hombre un derecho pero limitado de usar y de disfrutar las cosas que Él nos dio. ¿Usted sabía eso, hermanos? O sea, Él nos da el derecho. Cuando uno va, digamos, a un amigo y oiga, voy a ir a su finca, ¿será que puedo ir? Ah, sí, vaya que allá está ¿quién? ¿Quién está allá? ¿No es cierto? Dice, el mayordomo tiene la llave de todo. El mayordomo es el que allí administra y tiene todo. Vaya que Él le da todo lo que usted necesita. Y cuando uno llega ya al mayordomo, entonces, oiga, la llave de los cuartos, tan se la entrega. Oiga, es que la comida, mire, acá está, y y todo lo da Él. ¿No es cierto? Entonces el mayordomo es el que Dios ha colocado y le ha dado de la autorización, pero que le ha dado ese poder, pero que es limitado. No es ilimitado, es limitado, hermano. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios le da a usted es para que usted, hermano, lo disfrute, pero que usted es limitado a usar y disfrutar. Pero también, juntamente, hermanos, cuando Dios nos da eso, también nos pedirá ¿qué? ¿Qué pedirá el Señor? Cuentas. O sea que es un derecho limitado de usar y disfrutar las cosas, pero también le impartió órdenes de cuidar y trabajar lo que Dios puso en sus manos. Si usted va a Génesis capítulo 1 al comienzo, ¿no? Cuando vemos en el capítulo 1, vemos allí, hermanos, capítulo 1, versículo 28, cuando Dios crea todas las cosas, entonces creó al ser un hombre. A imagen de Dios, varón y hembra los creó. Pero miren lo que dice el versículo 28. Entonces dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenar toda la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre toda la tierra. O sea que en ese momento Dios da la autorización, coloca a Adán y Eva en el huerto del Edén y le dice, bueno, todo esto ahora es tuyo, de ustedes los dos. Disfruten ahí, coman de todo árbol, tomen agua, póngale esto, haga aquello, y entonces disfrútelo. Pero note que ellos eran administradores de ahí. ¿Por qué? Porque la orden, ¿cuál fue de Dios? ¿Cuál era el trabajo? Sojuzgar,
y señorear. ¿Sí? Pero está hablando de un juzgar, sojuzgar y señorear. Recuerde que la palabra sojuzgar significa que él también está debajo o está también sometido. Entonces, ¿quién es el que debe juzgar? ¿Quién es el rey? Pues el dueño. Entonces, ¿el administrador qué es? Es alguien que ha recibido el poder del dueño para hacer ciertas cosas con las propiedades, pero no puede, ¿cierto? Si viene un tipo ahí y dice: ay, mire, me gustó esta finca, está muy bonita, muy tan chévere, yo la quiero comprar y la quiero comprar. Y entonces, ¿qué debe decir el mayordomo? ¿Qué debe decir? El mayordomo, claro, yo la vendo. Vale 150 millones, lo tiene y comienza a negociar. ¿Será que sí puede? ¿Sí o no? No puede, hermanos. Lo que dice el mayordomo, no, es que tiene que hablar con el patrón, hermano. Si quiere le doy el número para que usted hable con el patrón, porque yo no puedo. Esto fuera mío, yo se lo vendía. Y eso fue lo que pasó a Adán y Eva. Le dijo: sojuzgue y señoree, pero recuerde que usted simplemente es un mayordomo, no el que manda. Y hay gente en la tierra que piensa que son los dueños, y resulta que no entiende que simplemente son mayordomos de Dios. Ahora vayamos al capítulo 2, versículo 15. Mírela lo que le dice el Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para que lo labrase y lo guardase. Note que siempre Dios está dando cosas, pero siempre esas cosas que da Dios siempre nos va a mandar a que nosotros trabajemos o hagamos algo. ¿Sí ve? Y cuando uno no es dueño, entonces le toca hacer eso. Cuando es dueño, hermano, entonces uno, ¿cómo se va a mandar usted mismo? Si yo soy el dueño, ¿cómo va a decir? Bueno, Edgar, vaya, recoja ya las uvas. Bueno, Edgar, vaya usted, ordeñe las vacas. O vaya usted, Edgar, y traiga las gallinas. Pues uno no va a hacer así, ¿no es cierto? Uno mismo no demanda, ¿o sí? ¿Cierto que no? No, porque es dueño. Y entonces no, pues ¿cómo va a mandar si yo soy el dueño? Entonces note que Dios le dice simplemente, los colocó allí y les dijo: disfruten, pero tienen esta responsabilidad. Hay que labrar la tierra y hay que cuidarla. Eso demuestra que el hombre no es dueño de la tierra, hermano. No es dueño de nada, hermanos. Somos simplemente personas que Dios en su gracia nos ha dado. Cuando uno mira el Antiguo Testamento, hermanos, vemos que Jehová dio por medio principalmente de Moisés. ¿Por qué Moisés? Porque cuando usted mira Génesis, Éxodo, Levítico, todo Número, todos esos 5 libros que escribió Moisés, Dios, la intención de esos 5 libros era mostrar, hermanos, no solamente su autoridad y el ser el dueño de este mundo, sino que allí es donde están las mayores leyes que Dios ha colocado. ¿Sabe cuántas leyes hay ahí en la Biblia, hermanos? En esos 5 libros. ¿Alguien sabe, hermanos? ¿No? Bueno, yo supe. 614 leyes. Distribuido en 3 grandes leyes, hermanos. La primera era la ley ceremonial, donde Dios dice: bueno, va a ser un templo, en ese templo van a hacer esto, aquello, aquello y aquello, y ahí tenía que hacerlo al pie de la letra como Jehová Dios lo mandó. Ley ceremonial. Otra es la ley civil, y la ley civil es que si alguien roba, entonces tiene que devolver 4 veces, y eran jueces que habían ahí. Y otra es la ley moral, que eran los 10 mandamientos y todo lo que implica esos 10 mandamientos. Y en una de esas leyes, entonces el pueblo de Israel, hermanos, acrecentó y se metió, que fue en la ley ceremonial.
Y la ley ceremonial, hermano, mostraba que ese pueblo, hermanos, donde estaban las leyes de Dios y donde Dios empezó a mostrarle que Dios era el que mandaba y que ellos eran los que obedecían. Y la forma de que ellos debían de rendirse delante de la presencia de Dios. Y por eso dijo, para que ustedes vean que yo soy Jehová y me adoren a mí, van a hacer sacrificios. ¿Y qué llevaban? Tórtolas, ovejas, chivos, vacas, bueyes, de todo. Y todos los días los sacerdotes, quítele aquí porque era desangrado, y presente ofrenda de todos. ¿No es cierto? Esa era una de las cosas. Pero en esa parte ceremonial Dios implantó algo que el judío, hermano, tenía en cuenta y que siempre cumplía. ¿Qué era? ¿Qué era? El ¿qué? Diezmo. Era el sacrificio y el diezmo. Entonces Dios comenzó a decirle: ustedes, para rendirme en culto y alabanza, van a venir ante mí con sacrificios y alabanza. Y la alabanza es que va a dar el 10% de su trabajo. Y por ello venían, y ¿qué hacían? Traían el animal y iban hasta el ofrendario y echaban ¿qué? ¿Usted sabía eso? Léalo, hermanos. Eso es lo que nos dice. Ellos debían a través de esto expresar, hermanos, su ofrenda y sacrificio, los cuales representaban la entrega de la vida total del pueblo de Dios. Y sabe que los judíos, hermanos, eso era su principal fundamento en ese momento, hermanos. Y duraban hasta meses caminando por el desierto para venir a Jerusalén a presentar su sacrificio y traer su ofrenda, hermano, traer su diezmo. Y no le importaba el calor, era a pie, hermanos. No había carros, ni aviones, ni helicópteros, hermano, nada de eso. Era caballos, bueyes, bueno, burros y camellos. Pero tener un caballo era como tener ahorita un carro, aunque el carro ahorita ha bajado mucho, hermano. Pero eso era un lujo. Tener un camello era como tener una tractomula, hermano. Entonces para ellos era eso, hermano. Ahora, este fin era para sentar su soberanía de Dios. Pidió a su pueblo, al creyente, una parte de todo, hermanos. Y era obligatorio, hermanos. Y sabe que ellos no lo hacían con fuerza, hermanos. Por eso le digo, ellos iban ante el templo, traían su ofrenda y traían, hermanos, sus diezmos, hermanos, su sacrificio. Y eso fue por mucho tiempo, hermanos. Así que podemos ver que este es el centro de la religión de los hebreos. Era por lo tanto el reconocimiento de que todo procedía de Dios. Y que todo lo que el hombre debía o que el hombre tenía, debía devolvérselo en una expresión de fe, adoración, gratitud y gozo. Y eso es lo que nos ha olvidado, hermanos. Se nos ha olvidado entender que lo que hagamos, el venir a sentarnos a la silla, el venir al templo, hermanos, es una expresión y debe ser una expresión de mi fe, de mi adoración, de mi entrega, hermanos, de mi gratitud y de mi gozo que el Señor nos ha dado, hermanos. Eso ha perdido en la iglesia. Y eso es lo que el judío venía, hermano, y caminaba días y noches, hermanos, y no le interesaba el calor, y no le interesaba el hambre, hermanos. Lo que le interesaba era ir al templo, hermano. Era una gran felicidad ir al templo, presentar su sacrificio de alabanza a Dios y presentar su ofrenda y su diezmo al Dios de los cielos. Era interesante, ¿no es cierto? Ahora, cuando entramos al Nuevo Testamento, entonces cambiará el principio, hermanos. ¿Será que es diferente o no? Algunos dicen, sí, hermano, claro. Pero les quiero dar una noticia: no ha cambiado, hermanos.
El principio que prevalece en el Nuevo Testamento, prevalece ese mismo sentimiento. Dios quiere que usted venga delante de Él. Venga con ese sentimiento de fe, adoración, gratitud y alabanza. Pero hay un ingrediente nuevo. ¿Sabe cuál es, hermanos? Que entendamos que todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Entonces, es fácil. El judío simplemente iba una vez al año, o tal vez cada 3 años. Presento mi oveja, buey, lo que fuera, era según la situación económica, y él echaba su ofrenda, pero salía y se iba. ¿Cuándo volvía otra vez al templo? ¿Otra vez? ¿Cuándo? Al año, 2 años o 3 años. Y así nos pasa a nosotros en el siglo XXI. Muchos de nosotros, hermanos, venimos ante el Señor solo el primer día de la semana, el domingo. Venimos a presentar unas ofrendas, una alabanza, venimos a entregar un dinero y ya. Estamos equivocados. Porque ahora en el Nuevo Testamento, hermanos, el Señor no pide una parte, sino pide todo. ¿Usted sabía eso, hermanos? Primero, hermanos, saque el 10%. Entonces, 10% para el Señor y esto para mí. Entonces, sagradamente con el 10%, lo voto y ya, se acabó. ¿Sabe que ahora en el Nuevo Testamento ya no es así? Ahora, quiere decir que todo le pertenece ¿a quién? Entonces, todo lo que gano es ¿de quién, hermanos? ¿De quién es? Pero ¿por qué decimos que es de nosotros? Y entonces el Señor entonces debíamos de decir: Señor, esta parte es para ti, sino decirle: Señor, todo este dinero es tuyo. Y por lo tanto, ayúdame a entender y coloca en mi corazón y coloca un sentimiento de adoración en el cual todo este dinero, ¿cuál es lo que quiere que yo me quede con parte de ese dinero y cuál debo yo entregar para la gloria tuya? La palabra diezmo significa desde 10. ¿Usted sabía eso? Y mucha gente simplemente 10. Pero debemos entender que todo es de nuestro Dios. Ahora, ¿Dios quiere todo lo nuestro? No, hermano. No. Porque la falsa enseñanza es que todo es de Dios, entonces va a vender su casa y tráigala. No, hermano, eso es mentiras. Coja todo el sueldo y échelo en el alforí. Mentiras también, hermanos. ¿Sí? Entonces ya habla con corazón sincero de alabanza, adoración. Entonces, ya no al principio cuando coge el dinero aparto una cosa, sino que primero oro y luego si el Señor me indica qué es lo que tengo que apartar. ¿Sí es que es diferente, hermanos? ¿Es diferente o no? Sí. Pero el Señor no solamente nos pide la parte económica, sino la parte de la totalidad de la vida. Y entonces eso también incluye ¿qué? ¿Qué es lo que incluye? El tiempo. Él incluye, hermano, su talento, su capacidad, su entrega, lo que Dios le da. Entonces, si usted sabe predicar, ¿para qué Dios se lo da, hermano? ¿Para qué? Si usted sabe cantar, ¿es para qué, hermanos? ¿Para ir a tocar en un bar? ¿En una discoteca? Si Dios le muestra a usted que es un buen maestro, hermanos, ¿para qué, hermano? ¿Para qué Dios nos da eso? Pero muchos de que yo sé aquí y en muchas iglesias, buenos maestros están sentados, buenos pastores o predicadores y están sentados, hermanos. Misioneros y allá están. Escuché de un hombre, hermanos. Estaba en una iglesia, él asistía a una iglesia. Y el hombre entonces hicieron la semana evangelística que llaman. Y el domingo entonces el pastor hizo un mensaje evangelístico. Y entonces llegó y el pastor al terminar dice: pues yo veo que hay muchos que pueden ser misioneros. Coloque de pie toda la persona y se pararon todos.
Dijeron, el Señor está llamando misioneros a la obra misionera. No solamente en los Estados Unidos, sino fuera de Él. Entonces, oremos y el que siente el llamado, pase adelante, hermanos. Y dice él que él se agarró de ahí de la silla, hermano. Y Dios lo jalaba, hermano, y el cogido. Y el pastor, bueno, dijo, cante el ministerio de alabanza un himno, y entonces sobre las misiones, sobre sembrar y todas esas cosas, el hombre agarrado, hermano, no se soltaba. Bueno, entonces pasaban ahí unas personas, y entonces pasó el pastor y dijo, yo no sé, hermano, pero yo siento de parte de Dios que todavía hay gente que está en la banca, que está ahí y que puede ser misionero, hermano. Él, mientras que estaban ahí, él agarrado, él en su mente había dicho, si hay otro llamado para ser misionero, yo salgo, hermanos. Y efectivamente el pastor dijo, yo siento que hay personas todavía que pueden ir a las misiones, así que vamos a cantar otra del himno y lo esperamos a usted. Entonces, ¿sabe qué hizo, hermano? Se soltó y se fue allí. La historia es que se fue para Gina Mireis, allá en Brasil, y ha fundado más de 100 y pico iglesias, hermano. Pero mire que muchas personas creen que eso es, hermano, que Dios solo pide la ofrenda, el diezmo, entonces voy y deposito ahí, ya, nada. Oiga, hermano, ¿quién puede ser líder de grupo de conexión? Ya para pedir plata, hermano. Oiga, hermano, ¿quién puede ayudarnos a predicar? No, eso contraten a otras personas. Eso llamemos gente allá del Ecuador, de Perú, de Brasil, o gente por allá, hermano. Porque como doy, pero Dios está allí diciendo que usted es un mayordomo. ¿De qué? De lo que Dios le dio, hermano. ¿Sí? Y si usted sigue agarrado ahí, Dios va a tener que hacer un terremoto para que salte, hermano. Pero algo Dios hará, hermano. ¿Sí ven? Esa es la cuestión. Así que este mismo principio prevalece en el Nuevo Testamento. Y lo vemos en Romanos capítulo 12, hermanos. Cuando Pablo, hablando sobre este tema, dice en el capítulo 12 de Romanos, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Así que, hermanos, ¿a quién le habla, hermanos? ¿A quién? Pues hermanos, a usted y a mí también. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces Pablo está diciendo que usted y yo como creyente tenemos que presentar. ¿Qué es lo que tenemos que presentar? Nuestra vida, hermanos. ¿Delante de quién? De Dios. O sea que usted tiene que venir a la iglesia, tiene que venir al culto, es a presentarse delante de Dios. ¿Y qué es lo que debe presentar? Su recurso, pero también su vida para el ministerio y la obra de Dios. Sigue diciendo, en un sacrificio vivo, santo y agradable, ¿no es cierto? Pero mire el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo o al tiempo de hoy. ¿En qué siglo estamos, hermanos? 21. Entonces está diciendo, no se conforme a este siglo 21, sino que se tiene que transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras está diciendo, usted que es un creyente tiene que transformarse, tiene que cambiar, no se deje contaminar de este mundo, porque el mundo y la carne y lo sobrenatural quiere es que usted simplemente se lo pase gozando en la tierra, disfrutando, amontonando. Hay gente que amontona y amontona y amontona, hermanos. No saben qué hacer. Cuando uno lee de Pablo Escobar, tenía tanta plata que la enterraba.
y compraba puros habanos de Cuba, hermano, esos cigarrillos, esos tabacos grandes, y los prendía con un billete de $100 hace 20 años, hermanos. Porque lo que hacía era acumular, claro, de una riqueza ilícita. Pero sabe que yo veo muchas personas así, están amontonando dinero, están amontonando cosas, hermanos, y están disfrutando de ello, están supuestamente, hermanos, en su apogeo, en sus cosas, pero no quieren, hermanos, ni aportar, ni quieren ayudar, ni quieren también poner en práctica o poner al servicio de la obra de Dios su talento o su capacidad, hermano. Es triste, hermano. Es triste la situación. Así que lo primero es que Dios es dueño ¿de qué? De todo. Segundo, que nosotros somos mayordomos de Dios. Y lo tercero que encontramos allí en Lucas capítulo 16, en el versículo 2 dice: entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de qué, de tu mayordomía. Así que lo tercero es que un día seremos llamados a cuenta en cuanto a nuestra mayordomía. Lo que Dios le ha dado hasta el día de hoy, lo que le va a dar más adelante, más sin embargo, un día Dios tomará y lo hará a usted responsable de lo que no hizo o lo que dejó de hacer, hermanos. ¿Sabía usted eso, hermanos? Da cuenta de tu mayordomía, dice allí. Este mayordomo fue acusado de disipar los bienes de su señor. ¿Sabe cómo los disipó? Tomando, paseando, amontonando la plata, dándosela de que era mucho, de que era el dueño. Tal vez bajaba al pueblo y engañaba a las mujeres diciendo: camine, la llevo a mi hacienda. Y entonces iba por el camino. Hay mucha gente, hermanos, que está dedicada solo a títulos, hermanos. Es increíble que les gusta estudiar para título, hermano. Hay otro que su camino es solo pasear, hermano. Su pasión es pasear, hermano. Y cuando ¡pum!, una foto, no, es que estoy en Aruba. Y otro día, no, estoy en Cartagena. Otro día, no, estoy aquí en Miami, en las playas y todo. Y otras personas entonces dedican su tiempo a su hogar, solo a su vida, solo a sus cosas. Y entonces, cuando se llama, cuando se pide, bueno, y esto, aquello, nadie, hermano. La mayoría: estoy ocupado, no puedo, esto, aquello, estoy negociando, estoy comprando, estoy haciendo esto, aquello, tengo mucho trabajo y entonces no puedo, no esto, aquello. Y entonces un día el Señor dirá: Edgar, venga aquí y da cuenta de tu mayordomía. Lo que yo te di, los recursos, la capacidad que te di, todo lo que yo te di, da cuenta de eso, porque un día el Señor vendrá y todos tendremos que ir ante el tribunal y Dios nos llamará a cuenta, hermano. ¿Qué podemos terminar, hermano, de este mensaje? ¿No es cierto? Ya concluyendo. Ya vimos que la Escritura, hermano, nos enseña abundantemente sobre la mayordomía, que es cristiana, ¿no es cierto? Que la vida cristiana se empieza precisamente en eso de que seamos buenos o malos mayordomos. Así que ser mayordomos debe ser nuestro modo natural de vida. Jesucristo es el Señor, por lo tanto debe ocupar el primer lugar. Él es el Señor de todo, o si no, no es Señor de nada, hermanos. Si usted le da nomás el dinero, quiere decir que usted lo contenta con dinero. Y de su vida, no, Señor. Yo te doy el dinero, pero hasta ahí nomás. Entonces, ¿qué es Señor? De nada. La Biblia nos enseña que Él es Señor de todo, ¿no es cierto?
Ahora, la pregunta que quiero terminar ¿es usted un buen mayordomo, hermanos? ¿Es un buen mayordomo delante de Dios o no? ¿Sí? Y la pregunta clave es, si hoy viniera el Señor y te pidiera a usted cuenta sobre su mayordomía, ¿usted con qué le sale, hermano? ¿Sus cuentas son buenas o son malas? Así que le invito para que usted cierre sus ojos, hermano, y medite, hermano. Esto no es solo para el antiguo, sino para usted también el nuevo, hermano. Porque esta mayordomía se aplica a la vida diaria, a la vida normal, familiar, de humana, y también a la vida espiritual, hermanos. Entonces, hágase esa pregunta a usted con usted, hermano, que su conciencia le responda. Recuerde que la conciencia no engaña. La conciencia nuestra, hermanos, es la mayor acusadora de usted y de mí, hermano. Así que cierre sus ojos y pregúntese usted mismo. Analice, hermanos, ¿qué Dios le ha dado, hermanos? ¿Qué recursos? ¿Qué capacidad espiritual le ha dado a usted, hermanos? ¿Qué tiempo le ha dado a usted, hermano? Y ante el examen del Señor en este día, ¿cómo salimos, hermano? Si usted hoy, hermano, reconoce que no es un buen mayordomo y que ha fallado, pero que quiere, hermano, que el Señor nos dé una nueva oportunidad, le voy a pedir de que se ponga en pie, hermano, si usted ha entendido. El primero que está de pie soy yo, hermano. Si usted ha entendido que necesita y que ha entendido que es un mal mayordomo o que no ha hecho bien conforme, hermanos, a eso de esa buena mayordomía, hermanos, y que hoy, hermano, no lo ha hecho bien, póngase de pie, hermano. Sea honesto, hermano. Sí. Amén. Voy a esperar hasta el último, así como el pastor, hermano. Ahí, hermano, donde usted está, hermano, pidámosle perdón al Señor. Tomen un minuto y dígale: Señor, reconozco de que realmente, Señor, he sido un mal mayordomo. Señor Dios precioso, Rey de la gloria, tu palabra, Santo Espíritu, Señor, reaviva cada uno de nosotros. Señor, glorifícate en este momento, Señor. Habla a través de tu palabra y tu Espíritu. Señor, reargulla en cada uno de nuestras mentes, Espíritu, Señor, para que entendamos que tenemos una deuda contigo, no con la iglesia, Señor. Tenemos una deuda es contigo, Padre, no con los pastores o pastores, Señor, ni con líderes, ni con personas, Señor, sino contra ti, Señor, contigo, oh Padre. Por eso perdónanos, Señor, y ayúdanos. Danos una nueva oportunidad, Señor. Padre, que no se cumpla este texto donde dice que le quitó la mayordomía y lo sacó, Señor, de esa mayordomía. Padre, ten compasión de cada uno de nosotros y permita, Padre, que cada uno de nosotros sigamos, Señor, y que aprendamos y que podamos de ahora en adelante, oh Dios, presentarte a ti una buena mayordomía. Te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén, hermano.